Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Continuamos con el estudio de escatología que estamos viendo, como bajo el tema, o le pusimos como tema, eh, el tiempo del rapto según el texto y contexto bíblico, hermano. Ya vimos la introducción en el anterior video, vimos la introducción acerca de los 3 puntos y hay 3 grupos que entienden que el tiempo de la gran tribulación es al principio, el tiempo del rapto es al principio de la gran tribulación, otros que dicen que es a la mitad de la gran tribulación y otros que dicen que es al final de la gran tribulación, esto es decir, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos explicado, nosotros somos pretribulacionistas, creemos, hermanos, que el rapto de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, el momento, el suceso en que la iglesia es levantada al cielo, suceso por demás entendido que es bíblico este suceso, creemos los pretribulacionistas que es antes de la gran tribulación, es el suceso que da inicio a la gran tribulación y es el suceso, y este suceso da fin al tiempo que se le conoce como el tiempo de la gracia. Así que eso es lo que nosotros creemos, que este evento, el rapto de la iglesia, sucede antes de la gran tribulación. Estamos viendo los 4 puntos para demostrar bíblicamente, hermano, de principio a fin, es decir, de Génesis hasta Apocalipsis, demostrar o enseñar, hermanos, porque no se trata de así como demostrar en competencia contra nuestros demás hermanos que creen que es a la mitad o al final. No se trata de eso, hermano. Se trata de aprender en qué momento es la gran tribulación bíblicamente. No hablo del día y la hora, sino del tiempo en que sea efectuado este evento. Vimos como primer punto la diferencia entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo, que echa por tierra el pensamiento post-tribulacionista, es decir, los que creen que es al final de la gran tribulación junto con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos que no, ya vimos las diferencias del rapto y la segunda venida de Cristo. Bueno, entramos al segundo punto. El segundo punto, hermanos, es las palabras usadas para referirse a cada evento. Trataré de hacer más corto el mensaje, sin en cambio yo no quiero pasar por alto puntos claves para entender todo relacionado con este tema. Es un tema que debemos aprender, que debemos entender, sobre todo en estos tiempos. Yo he oído personas, hermanos, he oído a hermanos, a cristianos, que dicen que si es a la media o al final de la gran tribulación sería fácil saber cuánto entonces prepararse. Cuando inicie, dicen algunos, la gran tribulación, me preparo porque es al final o es al último de la gran tribulación, 7 años después. Hermano, no es así, no creemos que sea así, no te confíes, no hay una segunda oportunidad para irnos, hermano, con nuestro Señor Jesucristo. Este evento está muy cerca, está a las puertas. Toda la plataforma profética, hermano, está lista, está puesta para que la gran tribulación, para que el anticristo empiece a caminar, empiece a obrar, empiece a mover sus piezas. Pero antes de esto, creemos que la iglesia se va con nuestro Señor Jesucristo. Ya dijimos, primer punto, el primer punto que tocamos para demostrar esto es la división o la diferencia entre el rapto y la segunda venida. Segundo punto, hermanos, la segunda venida de Cristo, es puntos en la Biblia, el segundo punto, las palabras usadas para referirse a cada evento. Mire, el rapto de la iglesia, para referirnos, hermanos, al rapto de la iglesia,
En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, vamos a abrirlo, les pido hermano que me tengan paciencia. Estamos buscando también en la Biblia, hermanos. Primera de Tesalonicenses 4:15. Primera de Tesalonicenses 4:15 dice de la siguiente manera: por lo cual os decimos en esto en palabra del Señor, que no vosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Mire, hermano, en este versículo, y específicamente donde dice que los que quedamos, hermano, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose todo el pasaje al rapto de la iglesia. Puede usted leer el contexto inmediato de este versículo, hermano. Este versículo es escrita con la palabra, o se utiliza la palabra parupsia. ¿Qué señala, hermanos? O la definición de esta palabra, o esta palabra se utiliza para señalar un concepto, hermanos, totalmente secreto, un evento totalmente secreto, parupsia. Si usted ve, hermano, este pasaje habla acerca del rapto. Ya dijimos en el anterior punto, uno de los incisos fue que el rapto es en secreto y que la segunda venida de Cristo la verá todo ojo, aún aquellos enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues en este pasaje confirmamos eso, hermano. Es utilizada la palabra parupsia, que se utiliza para señalar un evento secreto. No sé si lo entiende, voy rápido, pero bueno, ahí. Yo quisiera también, hermano, que este video lo verás tal vez por Face, pero está en YouTube, hermano. Está también en el canal de YouTube. Entra a Face, abre el video y te envía inmediatamente a YouTube. Ya sea en Face o en YouTube, hermano, deja tu comentario, deja alguna pregunta, alguna aportación, incluso que contradiga lo que estamos hablando, no importa. Y te lo voy a contestar, hermano, en el nombre del Señor y con toda humildad, hermano, y con la prontitud más exacta, lo más pronto posible, te contesto la pregunta, tu comentario. Si deseas, hermano, suscribirte para que indique el momento al canal de YouTube, para que te indique el momento en que te llegue o se grabe otro mensaje, hermano. Y bueno, deja tu comentario. En segundo lugar, hermano, decíamos que en primero el rapto es distinguida por la palabra parupsia. Y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, hermano, según segunda de Timoteo 4:8, ahí se utiliza la palabra epifanía. Vamos a ver, hermanos, vamos a leerla. Vamos a leer este versículo, este pasaje bíblico. Dije en segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 8. Segunda de Timoteo 4:8 dice así la palabra del Señor. Dice, porque el ejercicio corporal para pocos... déjame checar. 4. Segunda de Timoteo, ¿sí? No, ya ves, se explicaban mal. Segunda de Timoteo 4, verso 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahí la palabra su venida o venida, ahí, hermano, se utiliza la palabra epifanía, que es utilizada, hermano, para referirse a un evento visible. Son palabras distintas. Se utilizan, hermano, en el mismo griego que fue escrita la palabra de Dios, en el mismo idioma, en el mismo dialecto en el cual fue escrita la palabra de Dios. Tanto comparamos Primera de Tesalonicenses y después Segunda de Timoteo, fue escrito en el mismo idioma, pero utilizan diferente palabra.
En el primer evento, que es el rapto, se utiliza la palabra parupsia, que se refiere a un evento secreto, y en 2 de Timoteo se utiliza la palabra epifanía, la cual se utiliza para referirse a un evento totalmente visible, en público. Entonces, hermano, es diferente. Esto nos señala, pues, hermano, que es distinta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, es distinto al evento que conocemos como el rapto de la iglesia. Tú me vas a decir, si pudieras hacerlo, me vas a decir que eso ya lo sabes, que es distinto, sí, pero yo te decía en la introducción del mensaje, hermano, si ves el primer video, te estaba diciendo que hay muchos que creen y predicaban hace ya mucho tiempo, y algunos predican hoy en día todavía, que ese evento, hermanos, es el mismo. La segunda venida de Cristo se divide, dicen ellos, en dos: en el rapto de la iglesia y en la segunda venida de Cristo. Esto no es así, pues entonces tendrían muchas aparentes contradicciones en esta enseñanza, hermano. Esto no es así. El rapto de la iglesia es un evento y la segunda venida de Cristo es otro evento totalmente distinto, totalmente diferente, hermano. Creo que hasta ahí estamos de acuerdo, hasta ahí hemos aprendido. Y quiero pasar al tercer punto. Este asunto, hermano, tengo la desventaja, les decía en el video anterior, hermano, que estoy grabando este mensaje con el celular, no tiene mucha capacidad. Y mire que sí, tengo 32 gigas de memoria, pero no sé qué pasa, se corta mucho, me está costando mucho hacer el video. Entonces, hermano, no va a ser muy largo, pero trataremos de pasar, hermanos, al siguiente punto. Punto número 1 fue, hermanos, la diferencia entre el rapto de la iglesia y la segunda venida. Punto número 2, las palabras usadas para referirse a cada evento. Ahora, entraremos al punto número 2, hermano. Y en su inciso 1, el rapto de la iglesia. Las palabras usadas para, allí. Ahora vamos a entrar, hermanos, al punto 3, que es puntos en la Biblia que nos señalan y sugieren que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Otra vez, hermanos, puntos en la Biblia que nos enseñan, que nos señalan, que nos sugieren, incluso, hermano, porque esa es una forma, hermano, de hablar en la palabra del Señor, Dios mismo, el Espíritu Santo, sugerir, hermanos, y nos sugieren que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Voy a tocar algunos puntos. Dentro de este punto principal hay puntos secundarios e incisos que vamos a checar, que vamos a ver. Ponte atento, hermano, para no enredarnos. Te vuelvo a decir, si tienes una pregunta, la puedes hacer. Punto secundario número 1, la visión de las 70 semanas. Eso es, hermanos, un suceso, un evento que nos sugiere que la iglesia no, un pasaje que nos sugiere que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Daniel, hermano, capítulo 9, versículo 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la verificación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 70 semanas están determinadas. Ahí quiero subráyalo, hermanos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, Israel, y tu santa ciudad, Jerusalén. No te pierdas. Aparta esto, hermanos, subráyalo, ponlo con letras negritas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, Israel, y sobre tu santa ciudad, Jerusalén. Ahora, debemos entender,
hermanos, explico, debemos entender que estas 70 semanas son semanas de 7 años por semana, literalmente. Este periodo de 400, esto hace, perdón, un periodo de 490 años, literales. Dio, hermanos, inicio este periodo en el momento que fue dictado el edicto, que fue lanzado el edicto para restaurar a Israel y Jerusalén. Aguas, no confundirlo con el evento que hizo Zorobabel, hermanos, de restaurar el templo. No, aquí es cuando es lanzado el edicto para restaurar a Jerusalén, a todo Israel, hermanos, ahí empieza a contar los 490 años de estas 70 semanas de la revelación de Daniel. Este suceso, este edicto fue lanzado el día 1 de Nisan del año 445 antes de nuestro Señor Jesucristo. Antes, tomando en cuenta, hermanos, el momento de la entrada triunfal. Esto fue, hermanos, empieza a contar desde el momento que lanza el edicto, hermanos, que es lanzado el edicto, el día 1 de Nisan del año 445 antes de Cristo, hasta que Cristo hace su entrada triunfal a Jerusalén, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, si tú supieras, fíjese, hermano, si tú supieras cuál es tu día, hasta ese momento es que se cumplió la semana 69. Este día, la entrada triunfal, se cumplen los 69 semanas de las 70 y solo resta una históricamente y bíblicamente. En estas 69 semanas no está involucrada la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Mire, mi hermano, este es un tema muy interesante, las 70 semanas, por demás interesante, muy importante y muy bendecido. Bendice nuestras vidas, hermanos, entender esto, pero pues es un tema muy extenso, es un tema, hermanos, que tiene que llevar su tiempo específico, y bueno, yo creo que otro día estaremos hablando de todo lo que conlleva las 70 semanas. Pero bueno, decimos, hermanos, que de esas 70 solamente se han cumplido 69 semanas, y en esas 69 no está la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Grábese eso, subráyelo también, hermano. Ahora, 70 semanas están determinadas, dice la Biblia, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y si así fuera, en las 69 semanas ya cumplidas, si así fue que la iglesia no estuvo ahí, en las 70 tampoco, hermanos, estará la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Las 70 semanas fueron determinadas para Israel, entiéndelo, hermano, para el pueblo judío. 69 y 70 no. No, las 70 semanas están, hermanos, estipuladas solo para Israel, para el pueblo judío. Si en las 69 históricas, o sea, pasadas, no estuvo la iglesia, en la última semana, que son los 7 años de gran tribulación, tampoco estará la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Esto es, hermano, precisamente un mensaje sugerido, ¿me entiende?, de la palabra de Dios. Por eso decimos, hermano, que no podemos entender, hermano, el suceso del rapto, ni cualquier otro tema, sacando, hermanos, el pasaje que leemos como base, con pincitas, sin tocar el contexto, lo que está antes y después
de ese tema, hermano. ¿Me entiende? Entonces, si en las 70 semanas, si en las 69 semanas no estuvo en la iglesia, en las 70 tampoco estará. El versículo 26 señala sucesos que están después de las 69 semanas. Fíjese, vamos a leerlo. Versículo, hermanos, el versículo 26 de Daniel capítulo 9. Voy a leerlo, hermano, para entenderlo un poco más. Nos tardamos un poco más porque soy lento, nunca fui bueno para el esgrima bíblico. Los hermanos que me conocieron de chamaco, bueno, de joven, en la iglesia saben que nunca fui bueno para el esgrima bíblico, pero es importante, de verdad, hermano, leer la palabra de Dios para poder, hermanos, entender mejor. Vamos a buscar el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 26. 9:26 dice así la palabra de Dios, hermanos. Y después de las 72 semanas, fíjese, hermano, dice que habrá 7 y 62 semanas, o sea, 69. Eso quiere decir que después, aquí dice después de las 62, tomando en cuenta que aún antes hubo 7 nombradas. Es decir, después de las 69 semanas, nada más que aquí dice 62, pero antes hubo 7. Y después de después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿La vida al Mesías se quitará dentro de las 69 semanas pasadas? Es una pregunta. No, hermano. Se le quita la vida al Mesías después de las 62 semanas. Entonces dentro de las 70 semanas, de la semana 70. No. ¿Cómo? Ni dentro de las 69, pero tampoco dentro de 70. Exactamente, hermano. No. Hubo un paréntesis y hay sucesos dentro de ese paréntesis que lo señala el versículo 26. Sigo leyendo. Y después de las 62 semanas, es decir, de las 69, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y luego dice el 27, para entender mejor, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Es decir, el versículo 26, hermano, es un paréntesis, y en ese paréntesis suceden cosas variadas, hermano, dentro de ellas que se le quita la vida al Mesías. Ya dije, la 69 termina cuando Cristo entra a Jerusalén. Después de eso se le quita la vida al Mesías, hermano, en esa misma semana, semana normal, semana de días, entra Jesús a Jerusalén, la entrada triunfal, y en esa semana se le quita la vida al Mesías. Es lo que dice ahí, después de las 62 semanas, es decir, 7 más 62, 69. Después de las 69 semanas se le quita la vida al Mesías, hermano, y suceden otras cosas. Es destruido Israel, Jerusalén, hermano. Y después dice, por otra semana más, pero después de ese paréntesis. ¿Me explico? Es decir, hermano, ese paréntesis es importantísimo. Trataré de seguir, hermano, quisiera yo cortarlo porque en cualquier momento se corta, pero se corta, bueno, continuamos después, pero trataré de seguir. El versículo 26 señala sucesos que están después de las 69 semanas, pero antes de las 70, es decir, señala un paréntesis entre las 69 y las 70. Este lapso de tiempo es en todo el Antiguo Testamento un misterio.
Importante, hermano. Son cosas bien importantes que debes aprender, hermano, que debes saber, que debes, hermano, ejercitarte incluso para enseñar. Bendito sea Dios. Hermano, Dios te ha llamado, hermano, para presentar defensa de nuestra fe. Y cuando presentemos defensa de nuestra fe, hermano, presentemos defensa de nuestra fe conforme a la palabra de Dios, hermano, conforme, basado 100% en la palabra de Dios, no en lo que te enseñaron, no, hermano, no en lo que aprendiste. Si es correcto, aprende más, hermano, pero si te enseñaron algo que la palabra del Señor no dice, hermanos, haz tu propio estudio de la palabra de Dios, no con tu propia interpretación, sino bajo la interpretación y dirección del Espíritu Santo, y utilizando todo lo necesario para esa interpretación, hermano. Pero, vuelvo otra vez a decir, es un tema bien importante. Apréndelo, hermano. Apréndelo. Estos puntos que estamos tocando son demasiado importantes y los trato de hacer, hermano, de manera más fácil de explicarlo, y espero que de esa manera fácil lo entiendas. Bueno, Efesios, hermanos, decíamos que este espacio de tiempo, este paréntesis de entre la 69 y la 70, este lapso de tiempo es en todo el Antiguo Testamento es un misterio. Vamos a ver Efesios 3, 4 al 9. Dice así: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento, escucha, en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones, esto lo escribe Pablo, hermanos, no se dio a conocer a los hijos de los hombres. A ver, Pablo fue llamado a los gentiles. Pablo fue llamado a la predicación a los gentiles. Dice, hermanos, en este versículo que su ministerio, el ministerio de Cristo, este ministerio que él estaba ejerciendo, no había sido a conocer en otros tiempos a los hijos de los hombres. Por eso dice que es un misterio. Este ministerio es un misterio, el ministerio de la prédica, hermano, a los gentiles, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Me entendió? Por eso Daniel no pudo decir, por eso Daniel, hermano, en su revelación no pudo señalar, no pudo nombrar a la iglesia de Cristo en este paréntesis. Solo señaló algunos eventos. Entre ellos, hermano, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que hizo posible que usted y yo fuésemos salvos el día de hoy. Pero no pudo ver, no pudo entender a la iglesia, el misterio de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Dice que los gentiles son coherederos. Ese es el misterio, hermano, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo del cual los judíos eran. Fuimos, hermanos, unidos y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Bendito sea Dios. ¿Cuál es el misterio que no había sido dado a conocer, hermano, a los hijos de los hombres? El misterio de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No había sido descubierta hasta que Cristo lo da a descubrir a través de los apóstoles y profetas después del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dentro de este paréntesis, escucha y reescucha este mensaje para poderlo entender. Colosenses, hermano, capítulo 1, verso 24 al 27, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, hablándole a Colosenses, pero a la iglesia, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anunciara y cumplidamente la palabra de Dios,
El misterio, otra vez, hermanos. El misterio que había estado oculto desde la gloria de este misterio, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Ve, hermano? El misterio que había sido oculto desde los siglos y edades, pero ahora es dado a conocer. En ese paréntesis de las 70 semanas de Israel, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria de este misterio entre los gentiles, que en Cristo, en vosotros, entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La salvación de los gentiles era un misterio. La participación de los gentiles en el bendito sacrificio, hermanos, y en el fruto del sacrificio de Jesucristo no estaba instituido nunca, o a lo menos no dado a conocer en el Antiguo Testamento, hermano, hasta que Dios quiso darlo a conocer a través de apóstoles y profetas en el tiempo nuevo, en el tiempo de la gracia. Ese paréntesis se llama eso, el tiempo de la gracia. Ahí lo voy a parar, hermano, continúo de ahí. Desde ahí continúo nuevamente, hermano. Dios te bendiga. Espera el tercer mensaje, el tercer video, hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y continuamos en el tercer video.